Hola, bienvenidos, bienvenidas a este primer post de nuestro canal, La Revolución del Bitcoin. Ya sabéis, nos podéis encontrar también en YouTube y nos tenéis también en Telegram, así como que también tenemos los emails que os vamos enviando constantemente. Bueno, déjame presentarme lo primero de todo para que me vayas conociendo más, por un lado, y segundo, vamos a explicarte en qué se van a basar esta serie de podcasts. Lo primero, explicarte qué se va a basar esta serie de podcast. Así te dejo con la intriga para saber un poco más sobre mí. Vamos a ir haciendo un trabajo bastante personal. La verdad es que este tipo de podcast también me ayudan a mí en perspectiva, para verme en otra perspectiva distinta, para trabajar mis emociones, etcétera. Con lo cual, digamos que es una forma de acompañamiento entre tú, entre yo, para ayudarnos a crecer, lógicamente, eso para siempre. Y por otro lado va a estar muy enfocado sobre todo en nuestra relación con el dinero, en esa parte mucho más de abundancia y de prosperidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo en los podcasts, te voy a ir introduciendo y nos vamos a ir introduciendo en esa parte mucho más íntima, donde poder extraer el máximo partido de nuestras limitaciones para poder extrapolarlas y pasarlas a una limitación, a una mayor claridad, para poder ser ilimitados, ¿no? Que para eso hemos venido en un cuerpo físico, eso sí, pero para hacer grandes cambios y grandes cosas en la humanidad. Así que te invito a que vayas siguiendo nuestros posts, sí, pues esa forma de pensar que te estoy transmitiendo encaja contigo, ¿no? En todo caso, te voy a compartir quién soy yo, para que, bueno, me conozcas un poquito más. Mi nombre es Sofía Liceras. Y la verdad es que hay una fecha en concreto en mi vida que me ha cambiado bastante. Una fue el 13 de marzo del 2013, curioso, ¿no? El número, que hizo que me planteara totalmente mi vida en general, de cómo me iba a dedicar profesionalmente. Yo vengo de una familia, pues, de trabajadores. Mi padre era delineante y por lo tanto me educaron, pues, para estudiar, para sacarme una carrera, ponerme a trabajar, etcétera. Era su forma de vivir y evidentemente ellos me inculcaron eso y me educaron con esto. Era lo que tenían, ¿no? Pero en el 2013, esa fecha que te indico, algo pasó en mí. Empecé a ver por internet cosas que me gustaban, pues como no un podcast como este, pero fue un vídeo. Y bueno, ahí decidí tirarme a la piscina sin tener ni pajolera idea de cómo se vendía por internet, y decidí, pues, que iba a salir adelante, ¿no? Que iba a cambiar todo mi pasado de ingeniera, de trabajar en oficinas, de tener un horario, a ser yo mi propia jefa, ponerme yo mi propio techo. Esa fue una fecha bastante, para mí, un antes y un después, porque implicó por mi parte una decisión muy potente y donde iba a haber un compromiso muy firme. Con lo cual, ¿qué iba a pasar? Que al cabo de los años, hasta que no llegara a alcanzar ciertas seguridades, iban a haber muchas inseguridades en mi vida. Con lo cual, eso y la familia que de alguna manera no entendía esos pasos que yo estaba haciendo, pues imagínate los primeros años, pues lo difícil, la situación que fue. Luego ya hubo un momento en el que ya empecé a aprender más sobre ventas, empecé realmente a generar ventas, entendí lo que eran las ventas online, el vivir 100% de internet, etcétera. Lo viví y además lo experimentaba. Eh, bueno, ahí fue cuando en otro momento de mi vida tuve que tomar la decisión de si seguía trabajando con un equipo que la verdad me estaba dando mucho en positivo, pero que también me estaba limitando muchísimo para sacar mi mejor versión, ¿vale? Es decir, al final estaba, aunque fuera emprendedora, al estar unida a un equipo, en realidad lo que me estaba pasando es que tenía muchas limitaciones, aunque fuera un equipo emprendedor, no importa. Aunque fuera un equipo que te decían que qué guay, que eres la mejor, mentira, ¿vale? Porque luego había una serie de situaciones que estaban produciendo que yo no pudiera acabar de romper, ¿vale? Con la cáscara, ¿no? Y el poder salir realmente realmente de mi ser. Con lo cual, ahí tuve que tomar otra decisión, que fue, de alguna manera, decir, no quiero más, no quiero este equipo, y a las personas que quieran, pues yo voy a seguir por este otro lado, voy a seguir trabajando con las finanzas digitales. De hecho, el Bitcoin para mí fue muy importante, porque me lo creí tanto que justamente la decisión era esa, era o me bajo del barco del Bitcoin
o sigo en el barco del Bitcoin. Entonces la vida me puso esa situación para ver qué es lo que me estaba pasando para que yo me bajara. Entonces lo que me estaba pasando era que tenía miedos, la inseguridad. Entonces, oye, pues no, con un par otra vez, con un par. Venga, va, nos vamos para adelante, quien quiera que se venga conmigo. Y mi hermano, que es un ser de luz, bueno, ya de por sí natural, él ya lo sabe, no tiene tantos rollos quizá como yo. Bueno, pues él lógicamente me dijo, Sofía, es que está claro que este es el camino, ¿no? Entonces nos fuimos a trabajar juntos, Santi y yo, los dos solos, en el año 2020. Y el 13 de marzo del 2020 nos dieron la noticia de que nuestro padre se enfermó. Os cuento todo esto porque al final, por un lado, quiero que entiendas que yo no dejo de ser una persona como tú, una persona normal, que le pasan situaciones normales, y que lo que trato simplemente de ir haciendo es observarme mucho y trabajar mucho en base a la meditación y en base a cómo puedo ir creciendo como persona, como espíritu, como profesional, ¿no? En cualquier área de mi vida. Con lo cual, una de las cosas que yo creo que me ha empujado un poco todo esto es justamente eso, ¿no? Decir, bueno, yo creo que como seres humanos bastante tenemos el físico que ya nos limita, como para que nuestra mente, que es algo poderoso y es algo muy, muy poderoso, no tengamos que limitar también. Entonces, una de las formas en las que se puede trabajar eso es mediante la meditación y mediante la observación de uno mismo, no echando la responsabilidad al otro, sino, oye, las situaciones que me están ocurriendo por algo que está en mí, con lo cual lo que está en mí es lo que realmente puedo cambiar o no cambiar, transformar o no. Entonces, bueno, esas decisiones que he querido compartirlas contigo para mí han sido clave en mi vida, porque por un lado tuve que decidir el salir de la Matrix, del empleo, de la carrera de la rata, para empezar a trabajar todo lo que era educación financiera, todo lo que eso conlleva al principio de invertir mucho en ti, invertir mucho en ti, invertir mucho en publicidad, invertir mucho en tal, para conseguir esa experiencia. Y por otro lado, el plantearme, el decir, bueno, ahora, junto con mi hermano Santi, vamos a hacer esto realmente sin que nadie nos frene y nos diga qué es lo que tengamos que hacer, aunque estemos dentro del mundo del emprendedor. Por eso nosotros hacemos esta serie de podcasts, hacemos vídeos en YouTube, para que al final llegue al máximo número de personas posible, pero sin ningún ánimo de manipularte, sin ningún ánimo de presionarte, ni absolutamente nada. Es decir, al final nosotros nos gusta este medio y nos gusta esta forma de vivir porque nos da la tranquilidad y la paz de que no estamos arrastrando a nadie ni estamos manipulando a nadie a que haga algo que no quiere. Lo digo porque yo en esos años en los que trabajé como emprendedora con este grupo, llegó un punto en el que tal era la manipulación en mí, hacia mi persona, que yo eso lo repliqué. Con lo cual eso me hizo, de alguna manera, la verdad, sentirme muy mal conmigo misma. Incluso yo llegué a tener tema del alcohol bastante fuerte, porque para mí era como enfrentarme a una situación muy dura, porque yo a las personas les decía lo que tenían que hacer de una manera que a mí personalmente ya me estaba dejando de gustar, ¿vale? Que es mediante la obligación, mediante el, oye, pues si te lo he dicho yo porque soy tu mentor, tienes que hacer esto porque yo lo digo. No, los mentores, como si quieres podemos ser nosotros, no deben ni deberían de forzar situaciones, porque eso vuelve a pasar, vuelve a ser de que una vez te observas el problema no es del otro, sino es uno mismo, con lo cual si tú estás forzando situaciones a que ocurran ciertas situaciones, tienes que ver qué está pasando contigo para que eso ocurra. Pero bueno, más allá de eso, yo hablo sobre mí. En este podcast hablo sobre mí y cómo esto nos puede ayudar a crecer juntos, sin ningún tipo de forzarte a nada ni nada. ¿Que nos quieres seguir escuchando? Perfecto, vamos a trabajar, como te he dicho al principio, esa parte de más de crecimiento personal y crecimiento espiritual. Y luego tienes nuestros canales de YouTube, donde de alguna manera es un crecimiento más profesional y lo enfocamos a la profesión, que en este caso es Bitcoin, criptomonedas, para que sepas gestionar bien todo el tema de las finanzas digitales, para que no te tanguen también, ¿vale? Pero bueno, en todo caso también son experiencias de vida que cada uno tiene que llevar y están bonitas también, todas y cada una de ellas, ¿vale? Así que ya me conoces un poquito más.
poquito te he explicado quién soy y a trasfondo habrás visto realmente quién es Sofía. Y bueno, mi hermano es directamente es un crack. Pero como todos tenemos miedos, tenemos limitaciones y las estamos trabajando. Y bueno, pues para eso estamos, para poder echar un cable de luz a toda esta oscuridad que está relacionada con el dinero. Así que nada, encantada de que estés aquí y ojalá nos veamos en el siguiente. Te deseo lo mejor ahora y siempre. Bye bye.